Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión del canal Geopoder. Os habíamos prometido tratar hoy la cuestión de la deuda, pero las causas profundas de la deuda que nos han llevado a estar donde estamos, muy probablemente delante del fin del modelo económico transatlántico. Y para tratar este tema conmigo, con vuestro amigo José Papí, hoy tenemos en la parte técnica a nuestro querido César Bobadilla y hoy con nosotros en la emisión a nuestra amiga Vanessa Monge. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación y nada, mucha suerte con el nuevo canal, Geopoder. Fenomenal. Y aparte eres la primera invitada que tenemos en el canal, con lo cual pues nos haces un honor extraordinario habiéndote animado a venirte a un canal que no hace más que empezar. Bueno, el honor es mío porque soy la primera invitada y así que gracias por la apuesta también, ¿no? Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, Vanessa ya la conocéis porque ha estado conmigo en emisiones anteriores en otros canales. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, summa cum laude por la UNED y también es premio extraordinario de doctorado por una tesis que le llevó años y años de trabajo y de investigación sobre el caso de la deuda pública y los intereses en España. Hace tiempo, hace ya más de un año, hicimos un programa extraordinario sobre los creadores de mercado y pusimos en la mesa una serie de temas que eran muy sorprendentes para aquellos que pensaban, en fin, que la deuda pública solo se emitía desde el Ministerio de Economía y solo la decidían los presidentes de gobierno de turno que tenía España. Pues no, ya nos demostró Vanessa en aquel programa que esto no era el caso. En fin, Vanessa, estamos en un momento complicado, en un momento muy complicado. Algo que yo he denominado no la tormenta perfecta, sino la tormenta del libro, de estudiante de macroeconomía, nos hemos entrado en esta tormenta que está pasando y, bueno, la pregunta que se hace todo el mundo es, oye, ¿lo que está pasando es que está pinchando una burbuja de deuda? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos y dónde crees que vamos a caminar? Me has propuesto un título para el programa que, en fin, que da escalofríos y que lamentablemente no puedo más que estar de acuerdo contigo, y es que caminamos hacia el fin del modelo económico transatlántico, entendiendo por esto del modelo transatlántico aquello que pasa en lo que vulgarmente se denomina Occidente, los Estados Unidos de América, Europa, los australianos y poco más. Vanessa, cuéntanos, en fin, empieza a asustarnos y yo te iré haciendo pequeñas intervenciones y puntualizaciones para darte un poquito de descanso. Bueno, pues muchas gracias, José, por la invitación. Y bueno, planteas muchas preguntas, todas ellas muy interesantes, pero para entender cuál es la verdadera situación económica actual y explicar por qué se habla de ese colapso sistémico por parte de algunas personas, economistas, geoestrategos, debemos entender cómo hemos llegado a esta situación concreta y, sin ánimo de ofender, discrepo pues, con muchas de las tesis de Roberto Centeno, porque creo que sencillamente él se queda muy corto de lo que va a acontecer con el tema de la deuda, porque, como hemos hablado en muchas ocasiones, va a ser mucho peor. Y voy a empezar mi intervención con una pequeña perspectiva histórica hasta situarnos al contexto actual que nos dará esa visión global de conjunto. Bueno, en primer lugar hay que hacer referencia a ese momento en el que Nixon decide acabar con el patrón dólar-oro en los años 70. Kissinger y Nixon llegaron al acuerdo con la Casa de Saud que dio origen al petrodólar, por lo que los saudíes acordaron que aceptarían a los Estados Unidos en los intercambios petroleros y que estos se producirían en dólares mientras se cumpliera la segunda parte del acuerdo, que yo no sé por qué se omite de los libros de economía. Es decir, intencionadamente. Y es que los saudíes debían reinvertir el excedente de la venta de petróleo en bonos del Tesoro estadounidense. Y para que este acuerdo se llevara a cabo, Estados Unidos le proporcionaría esas garantías de seguridad en la zona porque, digámoslo de esta manera, los vecinos eran poco pacíficos. Y este acuerdo funcionó durante un tiempo y los saudíes compraban bonos del Tesoro estadounidense y también les vendían su crudo y ganaban seguridad en la zona y todo el mundo estaba contento y feliz. Y esta situación generó la correlación inversa perfecta entre el dólar y el precio del barril del crudo. Y además generó que los compradores de deuda estadounidense aumentaran exponencialmente.
que ese es el dato que se suele omitir de los análisis económicos, la segunda parte del acuerdo de la Casa de Salud, pero que es muy relevante porque es la principal razón por la que el dólar fue considerado siempre un activo refugio, razón por la cual USA siempre ha tenido ingresos continuos. El dólar se convirtió en divisa de reserva y moneda de intercambio internacional, al igual que el petróleo se convirtió en la commodity más deseada del mundo. Y todo esto sucedió por una sencilla razón, porque todo el mundo necesitaba grandes cantidades de petróleo y grandes cantidades de reserva de dólares. Como tú muy bien dices, es un win-win de manual. Y este, principalmente, es la base del maná estadounidense y lo que nos aclara muchos movimientos geopolíticos, militares e intervenciones en esa zona en estos últimos años. Explica muchas cosas en las cuales no vamos a entrar porque no es el tema que nos ocupa y además creo que es tu especialidad, José, la geopolítica, pero cuando llegamos a 1973 con la primera crisis del petróleo, tenemos que puntualizar una cosa que sucedió en esta crisis y que también se omite deliberadamente de los análisis económicos. Primero se produjeron paralelismos con la situación actual donde los barcos estaban esperando en los puertos para descargar, de la misma manera que los petroleros se encontraban en las costas de Cádiz a la espera, ¿no? Porque había una determinación de utilizar un choque de precios de los productos básicos de la moneda para generar el decaimiento inflacionario de la regulación de divisas sobre la base global. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues que el sistema de tipos cambiarios flotante se había acordado con los gobiernos europeos y esta fue una de las razones por las que se impulsaba el euro. Estos intercambios que hacía el dólar con los países de la Unión Europea, pues hacía que esas divisas fluctuaran y perjudicaban a los dos gobiernos, a los gobiernos europeos por un lado y a la expansión del capital estadounidense por otro. Al no haber esa estabilidad de precios de las divisas y la especulación monetaria se disparó, hasta el punto que ahora mismo circulan 5 billones de dólares en divisas cada día, donde solo el 9% tiene que ver con el comercio. El resto es pura especulación monetaria. Así que en este proceso de cambiar el sistema monetario del mundo, que primero fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial, concebido bajo la administración de la FDR y Bretton Woods, fue cambiado en el 73 por un sistema monetario completamente especulativo en el que todos los cambios de divisas fueran flotando y en el que no hubiesen barreras al movimiento de capitales, ya que las barreras o las fronteras nacionales impedían esa finalidad especulativa del capital, ¿no? Y como profesor, que me consta que ha sido de Unión Europea, creo que a ti, José, las fechas te irán encajando. ¿Es así? Así es. Desde luego que todo tiene muchísimo sentido. Creo que no has hecho más que empezar a desmadejar el lío en el que nos hemos metido y en el que nos encontramos ahora mismo los ciudadanos europeos. Bueno, seguimos y llegamos a otra fecha muy importante que es 1987 y aparece el señor Paul Volcker y durante su mandato tuvo la determinación de dejar de aplicar la ley Glass-Steagall en la práctica. Y aunque a pesar de que esta ley se derogó en 1999, él sembró el germen de todos los problemas actuales. Recordemos que la ley Glass-Steagall regulaba los límites de las proporciones de los apalancamientos de los activos de los bancos y a partir de ese momento los bancos empezaron a especular con el propio capital que tenían. De esta manera, las entidades bancarias podían hacer préstamos sin necesidad de tener capital que lo respaldase. Hay que recordar que después de su salida dejó sembrada la semilla de una figura jurídica, que es la figura jurídica de creador de mercado, la cual se extendió a todos los países y bancos nacionales occidentales donde crean el mercado y se prestan el dinero a las entidades sin tener reservas o seguros. Y aquí aparece nuestra querida llamada Administración Pública Española y sus entes públicos que utilizan esta figura jurídica para expandir el gasto público y afianzar el mal llamado estado del bienestar.
Un año después de la salida del señor Folca, en 1988, el Banco de España se reunió en secreto para tomar esta importante decisión, la de permitir que nuestras administraciones públicas pudieran ser creadoras de mercado. Con esta situación es mucho más entendible ahora por qué los fondos de inversión se les permitió actuar como si fueran bancos, aunque no tuvieran depósitos firmes o seguros que avalaran dichas operaciones, al igual que dichas figuras jurídicas fueran instauradas por las propias administraciones públicas españolas y funcionaran y funcionan porque nadie las ha derogado como actores financieros más. Y es aquí donde podéis preguntaros, ¿y entonces los bancos qué hacían? Pues lo que hicieron los bancos fue dejar de prestar dinero, como decía José en su presentación cuando hablaba del manual de macroeconomía de estudiante de joven de 18 y 19 años, para generar empresas o proyectos, es decir, abandonar la economía productiva, y empezaron a generar una serie de productos financieros a través de los cuales se daban altas tasas de interés a los productos especulativos. Hay que tener en cuenta que después del señor Folca vino el señor Alan Greenspan, y a la salida del señor Alan Greenspan pasó como economista jefe de JP Morgan, y después él mismo estuvo liderando una campaña en Wall Street llamada Repensar la ley Glass-Steagall. Dirigió esa campaña durante 4 años, cuando antes había sido presidente de la Fed, y donde estableció ya parámetros que ya habían sido sembrados para evitar estos controles de la ley Glass-Steagall a través de esta figura de creador del mercado que también dejó sembrada el señor Paul Volcker. O sea que lo que nos encontramos, Vanessa, es que de repente hay un cambio absoluto de paradigma de a qué es a lo que se dedica un banco. Antes el banco se dedicaba a hacer préstamos a la economía productiva, también a las familias, para la adquisición de pisos o de propiedades inmobiliarias, y con lo que nos encontramos es que ahora de repente los bancos tienen un negocio muchísimo más jugoso. Y claro, se ha transformado completamente el enfoque bancario, ¿no?, a un enfoque completamente especulativo, en el cual lo importante es ganar dinero, conseguir un rendimiento enorme, pero un rendimiento enorme sencillamente porque uno está especulando, no porque uno esté, trabajando en aras de que la economía del país crezca, se haga más poderosa y, oye, pues se exploten mejor los recursos naturales, hay una producción industrial mejor, las familias puedan afrontar un bienestar más interesante, no. Entonces, este cambio de paradigma, ¿qué consecuencia ha tenido en las economías mundiales? Pues es una pregunta muy interesante, José. Es más, fíjate, te voy a decir una cosa más. Que tú utilices la especulación financiera para crear dinero de la nada, pues tampoco es una cosa mala si la dedicas a la producción. El problema es que, como tú muy bien has señalado, las consecuencias que ha tenido esto en la economía han sido los siguientes. En 1997, los depósitos y los préstamos del sistema bancario estadounidense eran del 1%, prácticamente nada. En 2007 son del 2%, pero en 2017 esa cifra de depósitos y préstamos es del 80%. Y aquí nos tiene que empezar a dar ya el tembleque, porque esta cifra ha ido empeorando. Es decir, a finales de 2021 nos encontramos con que hay 18 billones con B de dólares en circulación, de los cuales 2 de esos billones los dejas quietecitos en la Fed, redepositados, no hacen nada. La Fed les paga una pequeña fracción de esos intereses por esos 2 billones de dólares, pero esos 2 billones de dólares se quedan quietos y ahí están. Y si ahora tenemos en cuenta que de esos 18, 16 siguen por ahí pululando, esos 16 están en depósitos y que hay unos 5.000 bancos más o menos en Estados Unidos y que de esos 5.000 bancos, 12 tienen el 75% de esos 16 billones de dólares, es decir, 12 bancos tienen 12 billones de dólares, aquí nos encontramos os acordamos todos en la mente la película de Too Big to Fail, pero es que ahora la cosa no acaba ahí. Porque hay que indicar que los préstamos del sistema bancario equivalen solo al 60% de los depósitos. Es decir, que hay 9,5 billones de dólares en préstamos pendientes de pago
Y esta cifra se ha ido manteniendo más o menos estable en el tiempo y después nos vamos a seguir empezando a seguir asustando, porque ese 40% restante el banco no lo ha dejado quieto, ¿vale? Con ese 40% el banco ha seguido especulando. Y además, estos 12 bancos que tienen, los 12 bancos más grandes de Estados Unidos, tienen préstamos equivalentes a menos de la mitad de sus depósitos, con lo cual el resto de la base de esos depósitos se dedica a la actividad especulativa pura y dura. Es decir, no se queda en la reserva, no se queda parada. Se dedica a seguir generando productos y seguir vendiendo y moviendo el capital. Y aquí es cuando surge el problema no solo de la mayor burbuja de deuda pública de toda la historia de la humanidad, sino también el problema de la burbuja sobre la burbuja, que es la burbuja de derivados, y esa es peor que la burbuja de deuda, especialmente a partir del año 2012. Pero el problema no es que tengamos esa burbuja de deuda, a pesar de que es inmensa, ¿no? Podemos tener burbujas y no pasa nada, entre comillas. Depende de la finalidad con la que tú utilices ese dinero para que esté generando esa burbuja. La cuestión es que aquí ahora la quiebra, si antes teníamos 12 bancos que eran sistémicos y que las leyes decían que solo se podían rescatar a esos bancos sistémicos, se ha extendido tanto a manera global porque todo el sistema financiero mundial está quebrado. Esto no es un hecho aislado. O sea, el hecho de que haya colapsado un banco de tamaño mediano, que ha sido el Silicon Valley Bank, pero podría haber sido cualquier otro, o sea, que era el banco número 20 en tamaño, lo que ha ocurrido, primero, el rescate era principalmente ilegal porque en teoría solo ibas a rescatar a los bancos, entre comillas, sistémicos. Pero es que este banco de tamaño mediano tenía unos activos de unos 200.000 millones de dólares. Eso no es nada. Bank of America tiene 15, 20 o 25 veces más esa cantidad. Credit Suisse, que ha sido rescatado o que se está hundiendo en Europa, tiene activos por 800.000 millones de dólares. Y sin embargo, la Reserva Federal lo intervino y dijeron que era un banco de riesgo sistémico. Lo que significa que la frase de que demasiado grande para caer ahora es cualquier banco. Le puede pasar al banco que tengas al lado y no hace falta que sea un banco sistémico. Ese es el problema. Y fíjate, Vanessa, entonces que la especulación financiera, esa ansia por ganar dinero, pero dinero que no tiene nada que ver con la economía productiva, es lo que nos ha llevado a estar a punto del colapso total. Tú ya estás afirmando que el sistema ya ha colapsado. Yo me atrevo a decir que está a punto de colapsar, pero vamos, creo que tenemos una diferencia de días, de horas o igual o de minutos. Ya el tema está colapsando. Y la causa de ello tú la estás poniendo en la especulación financiera. Ha habido un momento en el cual se les ha cambiado el chip en la cabeza y han pasado de apoyar a la economía productiva a dedicarse sencillamente a especular por especular sin nada más. Exacto. Y de manera legal, porque esto está apoyado por los gobiernos, ¿de acuerdo? O sea, estos señores no están haciendo nada que no les hayan dejado hacer los políticos, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema, pero lo que está pasando con el sistema financiero está localizado en la parte transatlántica. Esto hay que dejarlo muy claro. No está pasando en el sistema de financiación ni chino, ni ruso, ni indio, ni en la Organización de Cooperación de Shanghái, ni en los países que forman los BRICS. Cuidado, esto ocurre en una parte localizada del sistema financiero, que está en bancarrota y que no hay solución para ello. La solución que tendría que pasar de manera natural es que se juntaran los políticos y dijeran, bueno, vamos a ordenar una quiebra del sistema financiero. Pero eso como tal no se va a producir. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay 2 cuatrillones de dólares en activos financieros que no tienen respaldo de nada circulando por encima de la burbuja de deuda. Es decir, la burbuja de derivados de la deuda es peor que la burbuja de deuda. Y hay que entender que esta burbuja de derivados son, lo repito, 2 cuatrillones de dólares. A lo que hay que sumar la cifra de la burbuja de deuda, que son 2 trillones más. Así que
Si consideramos el dato de que los bancos europeos tienen un nivel de apalancamiento de 28-1, es decir, prestan 28 con una unidad, esto es una estafa y un delito de manual. Pero vamos a recapitular y vamos a dar los datos totales. Estamos hablando de que 2 cuatrillones de dólares, para la gente que nos siga, son 2 cuatrillones, número 2, perdón, seguido de 15 ceros. 15, que la cosa se la extrae. Y eso no es deuda. Es decir, es especulación. Y lo que estamos hablando es de la burbuja de derivados junto con sus permutas de incumplimiento de crediticio, con todo tipo de otros instrumentos maravillosos ficticios y súmale los intereses que se tienen que pagar de estas cosas inventadas de la nada que están circulando por ahí sin ningún tipo de control. Entonces llegamos a un nuevo máximo histórico de deuda mundial total que se sitúa en torno al 325 del Producto Interior Bruto Mundial. Y después coges, cenas y te echas a la cama con estos datos que estamos dando aquí, ¿no? Bueno, son realmente es peligrosísimos, es que a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Pero claro, estas quiebras, como ya has señalado tú en otras ocasiones, no se han producido ahora. La más reciente se produjo en el año 2008, y las similitudes son muy parecidas. Había una burbuja de derivados que era un poquito más pequeña de 1,3, 1,5 cuatrillones de dólares y la diferencia radicaba en las políticas que se aplicaron como solución a la misma. Y lo que hicieron en realidad fue empeorar el problema. Es decir, se aumentó todavía más la burbuja de deuda después de la crisis del 2008. ¿Cómo? Con los programas de flexibilización cuantitativa o los programas de QE, ¿no? Estas políticas de QE fueron utilizadas tanto por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Suizo. Es decir, la banca transatlántica en general, que lanzó esta oleada de dinero creada de la nada por valor de unos 30 trillones de dólares a nivel internacional. Esto es una bestialidad. Esto es una auténtica barbaridad. Para que vean ustedes hasta qué punto la élite occidental financiera conocía lo que estaban haciendo, voy a poner un ejemplo que nos va a hacer a todos reír, aunque realmente es para echarse a llorar. En el 2008 se tenía que buscar una solución a este problema de crisis financiera y apareció el señor Bernay-Frank, que puso en marcha el proyecto de la ley Dodd-Frank para poner algunas supuestas restricciones al sistema bancario, pues para evitar otra vez la quiebra del mismo. Pues bien, resulta que el Banco de Nueva York, que quebró la semana pasada y tenía en el banco Signature todo su dinero en criptodivisas, como el banco Signature quebró, la división del Banco de Nueva York también quebró y al frente de esta división estaba el señor Bernay-Frank, el señor que había hecho o que había sacado una ley para impedir las quiebras del sistema financiero, va y le quiebra la división de su propio banco. Es que es completamente hilarante, o sea, es que te ríes por no llorar. Entonces, el tamaño del problema económico es de tal magnitud que es absolutamente imposible solucionarlo con la intervención del gobierno imprimiendo dinero del aire, con lo que todo el sistema financiero occidental se enfrenta a un colapso catastrófico. Colapsado ya está, ahora pues tendremos que decidir qué día colapsa, ¿no? Entonces, pero colapsado, estamos de acuerdo en que tú y yo de que ya está, ¿no? Entonces, la deuda de los Estados Unidos es de 32 trillones de dólares. La deuda de China es del 250 o 300 de su PIB. La deuda de Japón también está en el 250 de su PIB. Y podríamos hacer una reorganización de deudas, de quedarnos en suspensión de pagos y comenzar de nuevo, como ya pasó en 1933. Pero yo creo, José, que no sé tú qué opinas, pero yo creo que eso a nivel internacional no sé si puede pasar. Yo lo veo un poco complicado. No sé si tú que tienes más experiencia en este área nos puedes decir si esto podría pasar o no. Hombre, la crisis, Vanessa, en el 2008 dio mucho miedo porque ellos privatizaban los beneficios de la banca siempre que han estado ganando, pero en el momento que empezaron a perder, socializaron las pérdidas.
y hubo que hacer rescates a la banca privada, hubo que subir los impuestos, hubo que al final llamar a las clases medias y a las clases trabajadoras para que cubrieran todo ese desastre. Espero que no sea esa la idea que tienen ahora mismo en la cabeza, porque desde luego, si esa es la idea que tienen en la cabeza, es algo absolutamente tenebroso. Ahora mismo no se puede volver a que los mismos que han creado el follón, los mismos que crearon el follón en el 2008, nos vuelven en el año 2023 a que les volvamos a rescatar vía impuestos o vía empobrecernos, como está pasando con la inflación, o cualquier otro enfoque tenebroso que tengan en la cabeza. Bueno, pues el mundo se está ahogando en deudas, eso es inevitable. Tenemos una generación mundial completa sumida en deudas crediticias, deudas de tarjeta de crédito, pero deuda principalmente. Es decir, mira, el 35% de la población de Estados Unidos tienen deudas que superan los 6 meses de vencimiento sin pagar. El 35% de la población. La mitad de su población cobra unos $30.000, que eso allí es miseria. Con $30.000 no vives en los Estados Unidos. Y otro dato que te hiela la sangre es que el 73,5% de los estadounidenses tiene menos de $1.000 en su cuenta de ahorro. Y estamos ante la antesala de la mayor recesión económica global de la historia de la humanidad. Es en el momento en el que estamos ahora. Y es un momento tremendamente peligroso. Y en este momento entramos en la segunda parte de este plan del reseteo económico global, donde, en mi humilde opinión, creo que lo que se va a hacer es eliminar a las clases medias para transferir esas riquezas de las clases medias a las clases altas. Porque la riqueza la tenemos nosotros, no la tienen ellos. Entonces, ¿de dónde la van a sacar si no? Porque ellos al botón le dan, pero los que tenemos cosas, negocios, ahorros, casas, coches, somos los de abajo. Entonces, la banca central ahora mismo está contra la espada y la pared. Y para saber cuál va a ser el resultado, el gobierno del gobierno americano o del europeo, del que sea, es decir, yo es que creo que va a seguir imprimiendo dinero porque en eso ha basado el funcionamiento de su economía, en la creación del dinero de la nada. Y se ha metido en un bucle como un ratón que no puede escapar. Y yo oigo mucha gente que piensa que los que están al mando de la situación no saben lo que van a hacer. No, sí que lo saben. Otra cosa es que no se lo hayan contado, pero saberlo, lo saben. Claro, estamos llegando al fin de un modelo económico de creación del dinero de la deuda, de la nada, del dinero deuda, y se encuentran que necesitan subir tasas de interés, que siguen subiendo las tasas de interés para controlar la inflación, que está absolutamente fuera de control, pero tampoco lo que pueden hacer, tampoco lo pueden hacer mucho tiempo porque provocaría la propia quiebra del sistema, ¿no? Y de ahí se pueden entender los desmontajes económicos que estamos sufriendo en Europa con la voladura del Nord Stream y la guerra de Ucrania. José, que yo creo que tú de esto sí que sabes bastante más y has estado hablando mucho en tus programas, ¿no? Porque a los europeos nos están desmontando los americanos. Estados Unidos necesita sobrevivir a costa de los demás, porque es un cuerpo parásito y necesita los recursos de los demás para mantener su prosperidad. Y lo más probable es que vayamos a la implantación de las CBDCs, pero aquí las oligarquías financieras occidentales se van a encontrar con otro problema. ¿Por qué? Porque China ha utilizado el 99% de su deuda en la creación de infraestructuras y lo ha respaldado con su propia mano de obra y con inversión en tecnología. Es decir, China no se ha dedicado a la especulación financiera, se ha dedicado a otras cosas, se ha dedicado a sacar a su población de la pobreza, por ejemplo. Se ha dedicado a construir ferrocarriles, carreteras, centrales, lo que sea. Pero, con lo cual, los productos que están haciendo están avalados por ellos mismos y por el uso de su propia tecnología. Entonces, si tú coges $1 millón y lo inviertes en infraestructura, no tienes problemas inflacionarios, que es lo que está pasando en China. La inflación de China está en el 1%. En cambio, si tú coges $1 millón y lo inviertes en activos especulativos, tienes un problema inflacionario porque no has producido nada. Y el problema es que con China en el juego resulta que hay partido.
Y la situación está cambiando totalmente, sobre todo después de lo que está haciendo China con los acuerdos históricos de reanudar relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, sacando a su población de la pobreza en 30 o 40 años, cuando a nosotros nos han costado entre 100 y 200 años. Y existen zonas en Latinoamérica todavía sumidas en pobreza extrema, ¿no? Entonces, ahora lo más probable, y ojalá me equivoque, es que van a implantar estas monedas digitales, van a hacer ese reseteo económico, porque las oligarquías financieras se van a cobrar su parte. Y para ello nos lo van a quitar todo a nosotros, todo a esa población. ¿Para qué? Para mantenerse en el juego, para estar en la partida, porque ahora mismo hay una partida. Y se va a producir esa mayor transferencia de rentas y eso va a ser inevitable. Esto lo que va a conllevar es a la desaparición de las clases medias en Europa. Vamos a decirlo muy claro. Es decir, te van a quitar tu moneda, te van a quitar tus ahorros, te van a quitar tu trabajo, te van a quitar tu casa. En definitiva, te van a quitar tu vida. ¿Y para qué? Para volver a construir encima de esa destrucción el modelo de sociedad que ellos te quieren imponer y que te cuentan año tras año en el Foro Económico Mundial. Y cuando se impongan las CBDCs, se va a necesitar afianzar otro nuevo instrumento que se llaman los SDR, que son los derechos especiales de giro. Porque para usar tu moneda digital vas a tener que pagar por usar la red cibernética, porque ahora las finanzas serán cibernéticas, especialmente a través de blockchain, que no son nada más que un conjunto de datos distribuidos asociados con transacciones financieras. Y los dueños y señores de la mayoría de esas redes financieras cibernéticas, Dios mío, son los asiáticos, con lo cual vas a tener que pagar más. Y si a todo esto le sumamos que China puede respaldar su moneda con oro o con lo que sea, algo que por el momento no es seguro, pero se especula mucho con ello, significará automáticamente que se acabó la hegemonía americana en las finanzas globales. Un game over de manual. Claro, esto, tú que te dedicas a la geopolítica, José, explica muy bien los últimos movimientos entre Rusia, entre China. O sea, a mí lo que me parece que hay es una declaración de intenciones y lo que le están diciendo es chavales, hay partido y lo vamos a jugar. Y esto es realmente lo que es peligroso. Así es, así es. No sé si desde luego, estás de acuerdo. La situación geopolítica ahora mismo es absolutamente extraordinaria porque se están confirmando de nuevo una serie de bloques los chinos tienen también sus propios problemas que no van por el lado de la inflación, van por otro sitio, los hemos tratado en muchas emisiones, pero desde luego lo que el mundo, tantos actores en el mundo se están dando cuenta es que los países que tienen recursos naturales y los países que tienen producción industrial tienen más fuerza que aquellos países, o tienen tanta fuerza como aquellos países que tradicionalmente se han dedicado a los servicios y a la especulación, como planteas tú hoy. Y es que han estado enseñando la patita y al final se han dado cuenta que tienen más musculatura. Y por eso está habiendo esos movimientos en geopolítica extraordinarios donde un Xi Jinping se va a Arabia Saudí, donde antes iban los presidentes norteamericanos, se va a Rusia, logra acabar con ese enfrentamiento histórico entre los saudíes y los iraníes, y bueno, se está conformando un bloque, como tú dices, que está jugando su partido, ¿no? En mi opinión, desde luego, el sistema que hay en el otro lado también tiene una serie de fallas y una serie de problemas muy graves. Al final se trata de élites extractivas, tanto las élites europeas, norteamericanas son élites extractivas, y lo que tenemos también en ese lado son élites extractivas que también le toman el pelo a su población, explotan los recursos naturales y tienen esclavizados a millones y millones de personas en las fábricas, ¿no? Pero al final, desde luego, tienes toda la razón, en mi opinión, desde luego te la doy totalmente, de que ahora hay partido. Es que hasta ahora no había partido. Hasta ahora no había partido y por lo que tú has expuesto anteriormente, con ese acuerdo que se hizo, por lo que vulgarmente se ha denominado los petrodólares, y el hecho de que todo el planeta estaba aceptando que, bueno, uno tenía que ahorrar
comprando deuda pública norteamericana, tenías que utilizar el dólar para la compra de energía. Y luego esto de la gente que se dedicaba a la especulación eran unos tíos fenomenales, ¿no? Que se ponían gomina y ganaban muchísimo dinero y estaban en Londres y estaban en Nueva York, pero desde luego, sistema se ha ido al carajo. El otro sistema ahora mismo les está esperando preparados, está con el hacha. Y desde luego la reunión que he analizado yo en otro programa entre Putin y Xi Jinping, ya ha habido reuniones de ese tipo en el pasado donde han anunciado que quieren utilizar otra moneda que no sea el dólar para tirar adelante con el comercio mundial, pero desde luego ahora va más en serio y desde luego tienen mucha más fuerza y están en una disposición mucho más sólida para atreverse a hacer eso. Desde luego es un momento extraordinario de la geopolítica y bueno, a mí lo que me gustaría, probablemente para concluir la emisión, que creo que está siendo una emisión extraordinaria y que muestra por qué camino se va a ir en nuestro trabajo en el canal Geopoder, yo creo que nos tienes que dar... Vamos a tener muchos más programas contigo, porque esto es obligatorio. Esto es obligatorio porque tú no eres una todóloga ni eres una deudóloga de aluvión. Tú llevas trabajando en este tema mucho tiempo. Pero si te parece, danos unas conclusiones generales, unas conclusiones abuela pluma de qué consecuencias tiene, por lo menos unas primeras consecuencias. Ya hablaremos en otros programas de cuáles son las ideas, que ya las estás anunciando, malas que tienen algunos en la cabeza, pero qué conclusiones tiene toda esta burbuja sobre la burbuja de deuda y todo este colapso de ese modelo económico basado en la especulación. Bueno, yo creo que el que nos escuche y se haya enterado de que hay 2 cuatrillones de dólares en derivados, yo creo que esa noche no duerme, porque realmente la cifra es muy seria, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia? Esto se hace primero porque se está malversando activos financieros. Y hay que ser muy claro, esto es un delito. Esto se tiene que parar. Se ha corrompido todo el sistema económico mundial. Por eso se derrumba. Porque el mecanismo de la deuda tiene un componente devastador. Porque esta élite financiera sí que quiere que tú le devuelvas el dinero que ellos han creado de la nada. Y ese componente de la deuda es devastador porque no solo acaba con la economía del país, acaba con la población. Podemos citar el caso de la quiebra del banco más grande de Letonia, Parex. Creo que alguna vez hemos hablado del tema. Y su bancarrota acabó con el banco y con el exilio del 30% de la población. De un país de 1.300.000 personas. Esto lo explica en su libro John Christmas, en el fraude bancario global, donde cuenta sin rubor alguno cómo se lavó el dinero de la Unión Soviética y cómo este banco y los grandes bancos lo sabían, nadie hacía nada por evitarlo, ahí los dejaban estar. Pero no solo eso, la deuda acaba con los recursos del país, despatrimonializa sus activos. Y el caso más paradigmático es el Líbano. El Líbano está tan endeudado que la gestión de su agua es privada y sus ciudadanos no pueden utilizarla para desarrollar su actividad agrícola. Es decir, en el Líbano hay agua que pasa por ahí y no es de los que viven ahí, porque está privatizada, que es lo que están haciendo en España también. La deuda despatrimonializa los activos del Estado, de las sociedades, porque ahora toda tu economía va a necesitar de activos que se encuentran fuera de tu país. Es decir, vas a depender siempre de recursos que vas a tener fuera o que te gestionan empresas de fuera. Y cuando los bancos se han convertido en las grandes economías de tu país, porque tú lo único que produces es deuda pública, todo depende del dinero que entra en tu país, porque tú no produces nada, por lo que todo depende de la compra de cosas al exterior. Agua, comida, electricidad, productos básicos. Disminuye la población, instaura la pobreza, devasta el desarrollo, llevando a las sociedades a un tipo de medievo moderno, con iPhone sí, pero medievo. Y otro problema que nos vamos a encontrar es el de la desigualdad, que es lo que está generando esta tremenda brecha de renta disponible y una bajada de ingresos en los hogares brutal que se ha producido y que se está manteniendo a lo largo del tiempo. Además, la situación ha sido tan grave porque se ha agotado la posibilidad del uso de emisiones monetarias para salvar la situación, es decir, de dinero creado por los bancos centrales que se imprime y va directamente a los mercados financieros
a pesar de que produzca inflación y de que otras herramientas en las que se podría contener de la inflación, porque se podrían utilizar para contener la inflación, pero es que las han agotado en los últimos 20 años. A mí me gustaría acabar siendo optimista, pero esto te lo dejo a ti, José, que tú eres el optimista aquí. Así que muchas gracias y por favor concluye tú que eres más optimista que yo. Bueno. La verdad es que esta es una píldora es una píldora este primer programa que hay que digerirla bien, ¿eh? Hay que digerirla bien porque has dejado caer una serie de... Nos has anunciado una serie de nubarrones que después de esta tormenta en la que nos hemos zambullido, hay más nubarrones y más nubarrones y más nubarrones. Pero yo creo que lo importante es que organicemos y programemos nuevos programas donde podamos explorar eso en detalle. Tú y yo lo hemos hablado a veces en privado y me has comunicado algunas de las soluciones que estás viendo. Yo creo que las has ya preanunciado, ¿no? O las has dejado caer en el programa de hoy. Pero desde luego sí, yo soy más optimista que tú. En general soy más optimista que tú porque yo creo que la cara de susto que se les ha puesto al Foro Económico de Davos cuando han visto, ya han tenido que aceptar que estamos hablando de un mundo fragmentado, que esto de todos a una como en Fuentovejuna no funciona y determinados movimientos que se pueden observar en ese país que tiene una sociedad civil todavía muy activa como son los Estados Unidos de América, porque allí tienen resortes con la elección de sus diputados de distrito, de sus representantes, de sus senadores, de esos jueces independientes, esos policías, esos sheriff independientes. Allí todavía bulle la libertad y yo estoy viendo movimientos por allí que son muy esperanzadores. Pero bueno, lo podemos tratar en otros programas porque yo creo que de momento todo lo que nos has dejado caer hoy, aparte de ser un análisis que nos ha traído perspectiva a por qué estamos donde estamos y cuál es la bola, con perdón de hablar de una forma coloquial, que se ha montado, y creo que nos anuncias algo que es muy tenebroso, que es que los que nos han traído aquí quieren que nosotros seamos los paganinis, como se dice en la calle, que curen o cubran todos estos desmanes y todos estos destrozos que están haciendo la economía productiva. Yo creo que nos tenemos que emplazar a otro programa y a lo mejor, Vanessa, yo creo que puede ser interesante y luego lo podemos dejar en la grabación, abajo, cuando vamos en la pantalla, se puede ir viendo allí todas las fuentes de datos que has estado utilizando a lo mejor para este estudio. No sé si quieres mencionar a alguien o si sencillamente, pues bueno, sí, pues, no lo mencionas y ya está, y que cada uno se busque todo lo que tú has ido mencionando, ¿no? No se hace. El que quiera puede seguir. A ver, nosotros se lo vamos a dar masticado, pero el que quiera puede seguir, claro que sí. El conocimiento es libre, es de todos y yo soy muy partidaria de compartirlo, ¿no? Entonces, yo sigo al economista Denis Small y es el director de la revista Executive Intelligence Review, que es del Instituto Sidler. Y bueno, ya pondremos los enlaces allí. Denis Small todas las semanas va haciendo sus pequeñas píldoras, sus análisis también. Tienen un punto muy particular de entender la economía, la geopolítica, otro punto de vista menos conocido en España quizás, pero también interesante porque, como te he dicho, ahora hay un partido y cada uno va a jugar sus cartas y esto se va a poner la mar de interesante y vamos a ver sus rebufadas, vamos a ver cómo uno le pone caras a uno, igual que comentabas tú las cosas que hace la Unión Europea, que si me quitan esta silla, que si me ponen esta otra, ¿no? Pues ahora lo vamos a ver, pero con chinos, rusos, con los hindúes y con los americanos y bueno, y a ver qué hacemos los europeos, ¿no? Porque desde luego nos han dejado como un solar aquí. O sea que... Así es. Y hemos caído en una trampa que desde luego algunos lo hemos venido anunciando desde hace más de un año, que nos estaban tendiendo una trampa, que esto no era una historia de héroes y villanos, sino que era una historia entre villanos y villanos y había unos tontos que iban a caer en la trampa y iban al final a empobrecerse de una manera brutal, como es lo que ha ocurrido. Desde luego, las élites europeas, muchas han continuado ganando dinero. Esas sí se saben generar sus negocios y han continuado con sus negocios y la crisis de Ucrania ha servido para generar negocios muy, muy jugosos, pero muy jugosos, que yo en emisiones los he tratado de demostrar a todos nuestros seguidores. En fin, Vanessa, que muchísimas gracias de verdad por venir a Geopoder.
Voy a intentar engañarte para que vuelvas al canal y nos sigas ampliando este conocimiento que tienes tú del mundo de la deuda, tanto por tu trayectoria académica como por tu trayectoria profesional, y ahora mismo estas investigaciones que estás haciendo ya terminará tu tesis, porque es que sigue y sigue. Voy a decir una cosa, Denis Small es como tú, positivo, ¿vale? Entonces, la conclusión mía de que nos lo van a quitar todo es mía. Eso me la juego yo, doy la cara, lo digo públicamente, se va a producir esa transferencia de rentas, las clases medias van a desaparecer, nos van a quitar todo, absolutamente todo. Eso lo digo yo, lo asumo yo como mío, y si me la tengo que envainar, me la envaino y ojalá me equivoque. Denis Small es un tío muy optimista, como tú, José. Yo es que veo los datos y es que me entran unas frioleras, de verdad que no puedo más. Entonces, hecha esa aclaración, pues ya nos vamos viendo en otros programas para tratar otros asuntos. Fenomenal. Pues muchísimas gracias por el programa, que casi se nos ha ido, en fin, se nos ha ido casi al doble de lo que teníamos pactado al principio, pero creo que vale la pena y desde luego ha sabido a poco y se ha quedado corto para lo que tendremos que tratar con este tema. En fin, pues te engañaremos, intentaremos engañarte para que vengas a más emisiones del canal Geopoder. Le damos las gracias a nuestro querido amigo César Bovedilla por ocuparse de todo esto de los trastos técnicos y hacer que la grabación salga bien y que todo se les vea en sus casas. Y bueno, hasta otra emisión que dentro de muy poco venimos, lamentablemente, tal y como está el patio, con más malas noticias. Así que muy buenas noches a todos. Gracias, Vanessa, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.